Bueno, pues la de maltrato, de explotación sobre la población indígena, ¿ya? La primera parte está relacionada justamente a las rebeliones de esa población indígena, motivadas por una serie de reformas que se implementan en el virreinato. Reformas que, recuerda, se establecen desde España, ¿no? Las famosas reformas borbónicas, que van a afectar tanto a la población indígena como a la población criolla. También en la primera parte veremos el tema relacionado a la población indígena y luego el profesor José nos apoyará con la parte del proceso de independencia criollo, ¿no? Bueno, entonces te decía, ¿no? Las reformas. Las reformas. España busca tener un mayor control, eh, tener un control más eficaz, ¿no? De su sistema, tanto tributario como político, en la colonia, o en sus colonias, y ello nos lleva a observar estas reformas en el plano tanto político, económico y social, ¿no? Que van a generar que haya descontento al interior del virreinato. Y ese malestar, ese descontento se va a expresar a través de procesos de rebeliones. En el caso de la población indígena, por repetir, contra el sistema de explotación, ¿no? Los repartos mercantiles, sobre todo, son el detonante más fuerte contra la población indígena que lo lleva a esta situación, ¿correcto? Vamos a ir empezando justamente con ello. Las reformas borbónicas. Pero una serie de mecanismos y cambios mediante las cuales España buscó tener una mayor, como te decía hace un momento, perdón, tener un mayor control sobre las colonias, ¿está bien? Implementar estas reformas significaron, lógicamente, afectación a ciertos sectores de la población indígena y la población criolla. Entre estas reformas, las de carácter económicas, las observamos aquí en la imagen, están entre ellas, por ejemplo, la legalización de los repartos mercantiles, ¿correcto? Eran pues ventas obligatorias, ¿no? Por parte de la corona española hacia los criollos locales, ¿está bien? Obligados a comprar lo que España enviaba. Aún así no lo hayas pedido. No es como que una empresa llegue, pues, ¿no? Y te deje ciertos productos en la puerta de tu casa, delivery te hagan, ¿ya? Un fin de semana, algo que tú no has pedido y te obligan a pagar, ¿no? Entonces, a eso está relacionado los repartos mercantiles. El establecimiento de libre comercio. Con ello está relacionado la creación, ¿no? De nuevos puertos, como de Buenos Aires y Valparaíso, ¿ya? Entonces, el libre comercio hacia estos nuevos puertos de Buenos Aires y Valparaíso va a motivar una afectación económica, ¿ya? En el monopolio comercial que controlaba el Callao. Entonces, esto motiva también una afectación a la población criolla, en este caso, el sector criollo de Lima y Callao. Otro por acá, otro factor, otra razón económica, u otra reforma, perdón, económica, es la imposición de estancos, ¿ya? A ciertos productos. Productos, lógicamente, que eran enviados desde España, ¿ya? Esto, lógicamente, generó un freno comercial en la población criolla. España venía y ya comercializaba directo ciertos productos hacia la población indígena y la población criolla, mestiza, etcétera, dentro de la colonia, ¿no? Bueno, entonces, entre ellos, ¿no? El tema de la pólvora, ¿no? El tema del tabaco, entre otros productos más, que eran de uso común, de uso frecuente en la colonia. Así también está el incremento de los impuestos y un mayor control, sobre todo el tributo indígena. Este es uno de los detonantes, perdón, uno de los detonantes para la rebelión de la población indígena, ¿ya? Sobre todo en el caso de la contribución indígena. En el caso de, en el caso de las reformas políticas, tenemos por acá la creación de nuevos virreinatos, ¿no? La de Nueva Granada, 1717, y la del Río de la Plata en 1776, ¿ya? La cual, lógicamente, buscaban desconcentrar, ¿no? Políticamente el virreinato del Perú, ¿ya? Pero a su vez genera pues también problemas que afectan económicamente a los colonos o a los criollos, en este caso, del Perú. También se la creación de la Capitanía de Chile y Venezuela, ¿ya? La creación de las intendencias en 1784, la cual reemplazan los corregimientos. ¿Se acuerdan los corregimientos, no? Fue el sistema administrativo, político, que buscaba pues controlar sobre todo la mano de obra indígena, la administración de los tributos de la población indígena, que, recuerda previamente, los corregimientos habían reemplazado a las encomiendas, ¿no? Hace 2 semanas, te acordarás, el tema de la lucha, ¿no? Por los invasores, entre los invasores españoles, por el tema de las encomiendas. Son reemplazadas por el corregimiento, y posteriormente el corregimiento, ante también su ineficaz, ¿no? Operatividad, aparte de los problemas de corrupción que ya se presentaban, generó que entonces sean reemplazadas por las intendencias.
Eso también afectó no solamente pues al corregidor, al funcionario español, sino también a los famosos caciques, que administraban o contribuían ¿no? con la administración de la mano de obra indígena en favor de los españoles. Entonces, con la desaparición de los corregimientos, los caciques pierden algunos beneficios, ¿ya? Y esto justamente motiva que los caciques entonces pidieran reformas o que se respetaran sus beneficios. Ante la negativa, es que muchos de ellos se rebelan entonces al sistema colonial. Entre otros factores que implicó las reformas, está por acá la expulsión de los jesuitas, recuerda, tanto de España como de las colonias en América, debido a que estos jesuitas manifestaban que la autoridad del rey estaba por debajo de la autoridad papal, ¿no? Para ello la autoridad máxima y única prácticamente era la del papa. Entonces, por ello, para ellos la iglesia estaba por encima de la autoridad de la corona. Ante esta situación, entonces, la corona decide expulsarlo, tanto de España como de América. Y recuerda que en la mano de los jesuitas estaba pues la formación, ¿no? La educación, tanto de la población criolla como de la población indígena, ¿está bien? Se les formaba, no gracias a estos jesuitas, esas eran su parte de sus funciones. Al ser expulsados, entonces se crea el famoso convictorio de San Carlos, ¿correcto? De mano del famoso Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Se establece todo este convictorio que se encargaría de las funciones pues, educativas dentro del sistema virreinal colonial. Muy bien, entonces, este es el conjunto de cambios, ¿no? De reformas que se van implementando, cuyo principal precursor o reformador, ¿no? En la colonia sería Carlos III de España, ya sería el rey más importante en establecer esta serie de reformas y de cambios que afectarían a la colonia. Entre los principales efectos de las reformas, ya lo dijimos hace un momento, ¿no? Comienza el auge económico en los puertos de Buenos Aires y Valparaíso, generando problemas y afectación económica a el Callao, la ampliación de la carga tributaria y la mayor recaudación para la corona, lógicamente el beneficio para la corona, ¿ya? Los repartos mercantiles, ¿correcto? Y otros impuestos que motivaron resistencia de la población indígena, también población mestiza y criolla, que en algunos casos se manifestó de manera violenta, ¿no? Como el caso de las rebeliones indígenas, ¿está bien? Entonces, los repartos mercantiles. Recuerda, esos repartos mercantiles van a ser el principal problema, ¿ya? El principal problema que va a afectar a la población, entonces, indígena, ¿ya? Los obligaban a pagar impuestos más altos, prácticamente un impuesto sin razón, simplemente por el hecho de existir. Al indígena lo obligaron a pagar solamente por existir, ¿no? Por respirar, tenía que pagar un impuesto prácticamente. Y, profe, ¿y por qué este impuesto era tan importante, no? Era importante porque la mayor población del Perú es la población justamente indígena. Con este impuesto es un impuesto importante para el sostenimiento económico del sistema colonial y también para la corona. ¿Ya? Vuelvo a repetir, porque la población indígena es la mayor cantidad de la población en la colonia aún. ¿Ya? Ok, entonces respecto a algunos efectos de las reformas. A ver, continuamos. Entre esas rebeliones destacan dos, las más importantes, ¿no? La de los dos principales líderes indígenas, como la de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru II. ¿Está bien? Juan Santos Atahualpa, bueno, entre las razones para su rebelión es acabar con la explotación en los famosos obrajes, en las cuales eran explotadas la mano de obra indígena por las misiones franciscanas. Entonces, ante esta situación, decide rebelarse para acabar con ello, ¿ya? Y es lo que le demanda, ¿no? Al sistema colonial. Entre la consecuencia, bueno, efecto de su rebelión, él se va a rebelar, recuerda, en la región de la Selva Central, en la famosa región del Gran Pajonal, ya hoy sería entre los departamentos de San Martín, Amazonas, ¿no? Eh, Su rebelión fue algo peculiar, ¿por qué? En realidad se basó en, pues, una especie de correrías, ¿no? En la cual la población indígena, ya la población nativa de la selva central, atacaba algunas fortificaciones o ciudades donde habían pues tropas españolas, ¿no? Radicaban españoles, los atacaban y luego ellos eran pues perseguidos y ellos se escondían o se camuflaban entre la región de la selva, ¿no? La entrada a la selva central. Entonces, al cual el español no se atrevía comúnmente a entrar o ocupar, ¿no? Puesto que recuerdan en su momento, ¿no? La selva pues había ciertos mitos, ¿no? Comentarios de lo que podía suceder, ¿no?
Bueno, entonces el español solamente perseguía hasta entrar en la selva, ellos se escondían, se refugiaban en esta región y su rebelión en realidad nunca fue derrotada. La rebelión termina debido a que muere Juan Santo Atahualpa, pero nunca es capturado y no se rinde ni fue derrotado en realidad. ¿Ya? Bueno, entre las consecuencias de la rebelión de Santo Atahualpa fue el aumento de las tropas realistas en la selva central para un mejor control, ¿ya? Y la liberación de la selva central de estas misiones franciscanas, ¿no? Acabar un poco con la explotación. Bueno, pero la rebelión que tuvo mayor fuerza, mayor impacto, ¿no? Mayor trascendencia, es la de Tupac Amaru II, ¿correcto? Es la rebelión que llamó más la atención, que afectó más al sistema colonial y que generó una mayor reacción, ¿no? A intervención de las tropas españolas en la colonia también. Además, a la expectativa estaban pues los demás sectores afectados por la reforma, ¿no? Como los criollos, la expectativa mirando qué pasaba con Tupac Amaru. En un corto tiempo él, ¿no? Pues en esta rebelión de 1 o 2 años, llamaría la atención, sobre todo por haber logrado capturar pues, al corregidor del Cusco y luego haberse dado su ejecución. Entre las causas o razones para la rebelión del famoso Tupac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? Él recuerda que, ¿quién era este personaje? En realidad tampoco no era cualquier indígena, ¿no? Recuerda que era pues un cacique, ¿ya? Él habría heredado los cacicazgos más importantes en el Cusco. Prácticamente la mitad del Cusco estaba en sus manos, ¿ya? Y administraba la mano de obra indígena. Era uno de los principales líderes, correcto, de esta población indígena. Pero también hay que recalcar algo, ¿no? Ojo, mientras conservaban sus beneficios, estos caciques, de alguna manera, administraban la mano de obra en favor del español, de su función, ¿ya? Una vez que perdieron sus beneficios, se decía, es que, y cuando se acaban los corregimientos, están en problemas, es que muchos de estos caciques se rebelan. Bueno, Condorcanqui se revela y su rebelión tiene como motivo entonces la imposición de los repartos mercantiles, oponerse a este mecanismo de impuestos, ¿ya? Y a la venta de productos que no eran necesarios para la población nativa. Los repartos mercantiles era pues la venta obligatoria de productos de uso para población española para el indígena. Y lamentablemente pues no usaban estos productos, ¿no? Como pues perdón, los cartines, ¿no? Cascos, tabaco, naipes, etcétera. Se lo obligaba a comprar eso al indígena, cuando recuerda que pues no lo usaba, ¿no? O navajas para afeitarse cuando el indígena no tenía barbas, ¿no? Entonces, naipes, cuando el indígena no jugaba, pues no usaba estos naipes, pero se lo obligaba a comprar. Entonces, ese era un mecanismo a través del cual la corona pues sacaba dinero, ¿no? A la población indígena. Aparte que le cobraba impuestos, ¿no? Bueno, la explotación a través de la mita, otro de los motivos también, muchas veces el trabajo en la mita terminaba con la muerte, ¿no? Del indígena, ¿ya? La explotación era muy fuerte, ante esa situación entonces se revela Tupac Amaru. Otro de los motivos, las restricciones comerciales y los altos impuestos al comercio andino, a la región del Alto Perú, ¿no? Lo que hoy es Bolivia, la región de la Mesa del Collao. El comercio era muy asiduo en estas regiones, ¿ya? Todos los productos que venían del Callao, llegaban también hacia la zona del Alto Perú. Justamente Condorcanqui también era uno de los comerciantes de esta región, en el Cusco, y los impuestos que se le imponían eran también muy altos, ¿no? Y también la restricción comercial, porque España buscaba vender todo dentro de la colonia y dejar poco a tanto los criollos como mestizos que se dedicaban al comercio. Ya, entonces, esa es una de las razones. Ahora, para esta rebelión, Condorcanqui no está solo, recuerda, tiene un lazo matrimonial que, bueno, es un lazo matrimonial, pero que en realidad era pues una unión, una alianza estratégica con la famosa Micaela Batías, que era prácticamente la dueña de la otra mitad del Cusco, ¿no? Entre los principales personajes que van a participar en esta rebelión, ¿ya? Bueno, entre los efectos de la rebelión de Tupac Amaru, es por aquí la creación de la Real Audiencia en Cusco, ¿ya? Porque hasta ese entonces había, lógicamente, Real Audiencia, y la más grande, la máxima Real Audiencia era la de Lima. Pero para resolver estos problemas en los corregimientos, ¿no? Los reclamos también de la población indígena como mestiza, había que ir hasta Lima, pues. Entonces se reclamó esta situación, ¿no? Entonces se decidió establecer por parte de la corona, ¿ya? Una real audiencia también en el Cusco. La creación también de las intendencias para reemplazar a los corregimientos, sobre todo después de el caso de que Tupac Amaru capturara al corregidor Juan de Arriaga.
y la abolición de los repartos mercantiles para evitar otros focos de rebelión por parte de la población indígena, ¿no? Muy bien, en el caso del proceso, mira, en la rebelión Tupac Amaru, entre el año 80 y 81, ya hay dos fases, ¿no? La fase quechua, propiamente dicha, liderada por Condorcanqui, y luego la fase aymara en el Alto Perú. En el caso de la fase quechua, en este proceso, en el año 80, se inicia la rebelión exactamente en el poblado de Tinta, en Cusco, ¿correcto? Se inicia la rebelión, y ahí tienes una línea de tiempo también en la parte inferior, también por acá puedes observar en el mapa, ¿no? La región. Se inicia en Tinta, ¿no? En toda la parte del Cusco, gran parte del Cusco también abarca territorios de Ayacucho, Arequipa, y Arica, Potosí, la parte del Alto Perú, La Paz, ¿no? Azángaro, toda la región del Collao, ¿no? Y Bolivia. Bueno, entonces, en el caso de la rebelión, 4 de noviembre, ya del año 80, o 1780, en Tinta entonces se inicia esta rebelión, esta conspiración por parte de los rebeldes indígenas, ya con la captura primeramente del corregidor Antonio de Arriaga, ¿correcto? Se captura y el día 10 de noviembre se da la ejecución del corregidor, ¿está bien? Los rebeldes entonces consiguieron ya la atención pública, ¿no? Dentro del sistema colonial, sobre todo las tropas realistas que fueron a penar, ¿no? A acabar con esta rebelión, apaciguar, no, perdón, acabar con la rebelión de Tupac Amaru. Tupac Amaru logra la victoria en Sangarará, ¿está bien? 16 de noviembre, 18 de noviembre, perdón, se la victoria en Sangarará, ya, y la retirada de Tupac Amaru hacia la región del Alto Perú, ¿está bien? 18 de noviembre del año 80. Ahora, esto quizás en la estrategia no hubiera sido lo más apropiado, ¿no? Estás obteniendo el triunfo, estás a punto de tomar el Cusco y te retiras hacia el Alto Perú. Quizás no fue lo más estratégico, pero se dio de esta manera. Tuvo un gran impacto la rebelión, una gran cantidad de la población indígena apoyó la rebelión de Tupac Amaru, se sumó a la causa también, ¿no? de Tupac Amaru, inclusive algunos mestizos también participaban, ¿no? En el apoyo a esta campaña liderada por Tupac Amaru, pero finalmente derrotado en la batalla de Chicacupe, ¿correcto? Ya va a ser derrotado el 6 de abril, ¿no? En el año 81, ya el año siguiente, es capturado Tupac Amaru y luego fue enjuiciado y ejecutado, ¿no? En el Cusco, en la Plaza Armada del Cusco, de una manera, pues, también llamativa, que sirviera de escarmiento y como imagen, ¿no? Hacia la demás población indígena para que no lograran rebelarse o evitar que imitaran las acciones de Tupac Amaru. Fue ejecutado, ya lo sabes, porque tienes la imagen ahí, ¿no? Por 4 caballos, ¿correcto? Ya ha tirado su cuerpo de 4 caballos para desmembrarlo. Y luego, bueno, no pudieron, pero lo ejecutaron, descuartizan prácticamente su cuerpo para llevarlo dentro del Virreinato, ¿no? A las afueras de Cusco. Bueno, entonces, eso respecto a esta fase quechua, ¿no? Ahí acaba con la muerte de el líder de Condorcanqui, ¿ya? Ejecutado de manera ejemplar para la población indígena. Y viene la segunda fase, ¿correcto? Después del 18 de mayo del año 31 se inicia la fase Aymara, que se arregla Alto Perú, liderado por Tupac Katari, ¿no? Bueno, fue la denominación que se dio Julián Apazanina, Tío Cristóbal Tupac Amaru, entre otros más, ¿correcto? También caciques, que finalmente también son derrotados, ¿no? Concluyen en la región de Sicuani estas rebeliones, ¿ya? Luego los líderes sean capturados y también ejecutados. Bueno, entonces así se acaba con estas campañas por parte de la población indígena, que de alguna manera sirvieron, ¿no? Para también evidenciar un detalle, que pues las tropas realistas no eran pues invencibles, ¿no? Que se les podía dar golpes significativos, como lo hicieron en este caso esta población indígena, en este caso Condorcanqui, ¿no? Entonces, de esta manera se produce este enfrentamiento. Y hacemos las consecuencias, volvemos acá a repetirlas, producto de esta rebelión se da la abolición de los repartos mercantiles, ¿correcto? ¿Para qué? Para también evitar más actos de rebeldes por parte de la población indígena. La creación de intendencia, ¿no? Porque los corregimientos, lógicamente, si la ejecución del corregidor no es porque es buena gente, ¿no? Había problemas, había corrupción y explotación muy alta de la población indígena. Entonces establecen las intendencias como otro mecanismo de control para estas regiones amplias del territorio peruano, ¿ya? Y la creación de la radio de audiencia del Cusco, ¿no? Para que vean los casos legales y evitarse, ¿no? Estas rebeliones por parte de la población indígena y criolla, mestiza y española. Muy bien, y eso entonces respecto a estas rebeliones. Hasta ahí entonces la fase de las rebeliones indígenas, ¿ya?
que van a ser pues un preámbulo, ¿no? A lo que vendría después, el gran proceso de la independencia, ya motivado en otros sectores, en este caso, la población criolla, ¿ya? Muy bien, profesor José. Sí, profesor. Listo. Dejo de Muy compartir, bien, ¿ya? chicos. Vamos entonces a abordar en este momento la segunda parte del proceso. Bueno, ya, listo. Efectivamente, entonces, hasta finales del siglo XVIII, el profesor nos ha comentado sobre estas rebeliones indígenas que se dieron por la incomodidad de esta población, no solamente porque eran explotadas en las minas, sino también porque en el mismo siglo XVIII le imponen a la población indígena una serie de, como se dice, cargas, como el caso de los repartos mercantiles, que era la compra forzosa, como explicaba el profesor, que los indígenas tenían que pagar. Entonces, hubo un conjunto de causas, ¿no? Que al final desembocaron en la rebelión de Tupac Amaru II, que fracasó. Pero aquí viene un gran detalle que es importante aclarar. Tupac Amaru dio inicio a la independencia del Perú. Tupac Amaru no tuvo relación con la independencia del Perú. ¿Cómo está actualmente el planteamiento? Bueno, para empezar, Tupac Amaru, su rebelión no se puede considerar como el comienzo de la independencia, ¿no? En segundo lugar, Tupac Amaru, su rebelión, tampoco está ajena a la independencia, sino que fue un movimiento muy propio, muy particular. Tupac Amaru, para empezar, no tenía una visión muy clara de lo que estaba proponiendo. Sin embargo, algo que es rotundo, la rebelión de Tupac Amaru va a dejar un virreinato bastante conmocionado. Como decía el profesor, los criollos, los españoles, estuvieron tan impactados de esta rebelión que trataron de evitar que los indígenas, décadas más tarde de esta rebelión, se sumaran a las futuras rebeliones. Por ese motivo, la rebelión de Tupac Amaru fue el comienzo de este conjunto de acciones que vamos a verlo en la Sierra Sur, Cusco, Arequipa, Puno, Ayacucho, donde ahí se va a dar, como se dice, el primer gran movimiento que busca la independencia del Perú. No directamente generado por Tupac Amaru, pero sí Tupac Amaru generó las condiciones para que en la Sierra Sur se dé impulso a esa primera gesta por la independencia del Perú. Por otra parte, Lima todavía no estaba preparada para una independencia, como digo, el proceso de independencia, la búsqueda de la separación con España, la vamos a encontrar en el primer momento en la Sierra Sur, ¿correcto? Ahora, ¿pero qué cosa fue la independencia? ¿No? Fue un proceso que va a durar décadas, 2 décadas más o menos, va a ser liderada por los criollos, ¿ya? Y finalmente la independencia implicaría una ruptura ¿con quién? Con España, ¿no es cierto? Una ruptura con España. Para que la independencia se produzca, se van a presentar dos factores o causas, como quieras llamarla, las causas internas, que son ya en Buenos Aires, en Valparaíso, en Caracas, hay criollos que están acumulando su capital, ¿no? Gracias al comercio, y ya están proponiendo ideas de separación con respecto a España. No olvidemos que la corona española había impuesto una serie de justamente impuestos al comercio, lo cual generó el descontento de estos criollos ubicados en estas partes de América del Sur. ¿Podemos comparar, chicos, la independencia norteamericana con la independencia de América del Sur? Sí, recuerda que ambas están en contra del pago de impuestos, ¿no? Están muy incómodas con que los gobiernos de Europa, sea Inglaterra o sea España, está aplicando fuertes impuestos. Bien, por otra parte también, recordemos que en la Sierra Sur van a aparecer estos grupos de indígenas que después de Tupac Amaru van a continuar un proceso de reivindicaciones o luchas, ¿no es cierto? Hablamos nosotros de las famosas guerrillas, ¿ya? Bueno, montoneras o guerrillas, también llamadas así, que son los indígenas que a punta de piedras, palos, ondas, guaracas, todo lo que tengan en la mano, terminan enfrentándose contra la autoridad española. ¿Se dan cuenta? Como que la rebelión de Tupac Amaru ha despertado a los indígenas
esa sensación de rebeldía, de rebelión, pero estas rebeliones son principalmente contra la mita, contra el pago de impuestos, de tributos indígenas, que son cada vez más fuertes, más coactivos, más obligatorios, y eso finalmente termina siendo el motivo de estas rebeliones, especialmente en la Sierra Sur. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta a los indígenas que están armados? Porque ellos, chicos, van a conformar una gran base social que va a debilitar durante varios años al poder español. Y gracias a ello, José de San Martín y Bolívar terminan por tener éxito en la independencia. Si no fuera por los indígenas que antes que San Martín y Bolívar llegasen, ya estaban enfrentándose al poder español, difícilmente San Martín y Bolívar habrían llegado a lograr lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Culminar con la independencia. No obstante, chicos, también es importante tomar en cuenta las ideas. ¿Cómo se llaman estos intelectuales que ya desde antes que empiece la guerra de independencia están planteando, están debatiendo acerca del futuro del Perú? Se llaman los precursores, que son los intelectuales que contribuyen con sus ideas acerca de lo que el Perú puede hacer, como por ejemplo, ¿no? Muchos proponían que el Perú se quede dentro del Imperio Español, ¿no? Que Perú sea parte del Imperio Español, pero con la condición que el Perú tenga más reconocimiento, ¿no? Que los criollos tengan mayor oportunidad para gobernar junto al español. Pero habían criollos que proponían más bien una separación con España. ¿Te das cuenta que los precursores no todos tienen una idea en común? ¿Te das cuenta que los precursores tienen ideas distintas, ¿sí o no? ¿Pero qué los une a ellos? Una idea. Ambos son pensadores, ambos precursores, los que plantean quedarse en el Imperio Español y los que plantean separarse con España, ambos grupos de precursores tienen ideas liberales, ideas de libertad. De alguna forma es la influencia de la Ilustración que está entrando en ellos. Pero recuerda también que la Ilustración no solamente fue un movimiento de ideas políticas, la Ilustración también nos hablaba de la cultura, ¿sí? La física, la matemática, la química, las ciencias en general, ¿no? Y eso va a llegar justamente al Perú, al virreinato. Y gracias a esta difusión de conocimientos se van a publicar revistas, periódicos, ¿no? Y la gente va a empezar a leer, y ahí va a empezar a concientizarse a través de la lectura, ¿verdad? Es importante por eso el papel de los precursores. Pero también tenemos factores externos, chicos. Recuerda la influencia de la Ilustración, ya hemos indicado, tanto en la cultura como en las ideas políticas, la Revolución Francesa, que nos demostró que el antiguo régimen puede ser cambiado, ¿sí no? ¿Recuerdas? Cómo el absolutismo cayó por los revolucionarios de Francia. Entonces acá en el Perú también se piensa que si así ocurrió en Francia, también puede caer el poder del reino, ¿cierto?, español. O también el caso de la independencia de las 13 colonias, que fue la primera vez en la historia que colonias se independizan. Las primeras colonias en el mundo moderno que se independizan son las de las 13 colonias, ¿no? ¿En qué se transformaron ellas luego? En Estados Unidos. Hoy día, un país muy avanzado en términos políticos, por ejemplo, ¿no? Muchos entonces los toman como modelo, las 13 colonias, ¿no es cierto? Pero hay un acontecimiento externo, chicos, detonante. Muchos consideran que ese acontecimiento es el que da origen al proceso de independencia. ¿Ya? Hablamos del punto de vista político y militar, porque antes ya se está dando la independencia con las ideas de los precursores, ¿no, verdad? Ellos son los que sientan el primer ladrillo acerca del pensamiento de la independencia. Pero si hablamos nosotros de acontecimientos políticos militares, ¿ya? O sea, la independencia desde el punto de vista política militar empieza a partir de este acontecimiento, mira. ¿Cuál es? La crisis que va a vivir España a partir de 1808. ¿Ya? Eso vamos a verlo en un instante. Volvamos al punto sobre los precursores, ¿recuerdas? Ellos son los que inician la independencia, pero desde el punto de vista intelectual. Recuerda que la independencia empieza siempre de forma intelectual. En este caso tenemos a los precursores, que en su mayoría, pues obviamente, ¿qué son? ¿De qué grupo social son los intelectuales en el virreinato? Bueno, no creo que los españoles van a ser precursores, porque los españoles no van a querer romper su vínculo con España. Los mestizos, los ambos, los mulatos, los indígenas, ¿serán precursores? Recuerda que ser parte de la educación es también tener dinero. Estos grupos sociales no son tan adinerados de alguna forma.
Hablamos de los criollos, no queda otra, ¿sí o no? Y así tenemos a criollos como Toribio Rodríguez de Mendoza o Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. ¿Recuerdas que te decía que los precursores tenían ideas distintas? Algunos decían romper con España y otros proponían que los criollos sean reconocidos por los españoles como parte del Imperio Español. Ya. Estos son los grupos, mira. Los que proponen separarse de España, ¿cómo se llaman? Separatistas, separarse. Tenemos a dos, mira, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán y Francisco de Miranda. Lo curioso es que estos precursores independentistas, criollos, proponían que no solamente el Perú se independice, sino que se independice toda América Latina. Son separatistas continentales. O sea, ellos se dan cuenta que por más que el Perú pelee, nunca va a lograr su independencia si no lo hacen todas las colonias, como estaba ocurriendo en Norteamérica, ¿recuerdan? ¿Ya? Ese es Juan Pablo Vizcarra de Guzmán por un lado, ¿no? Son separatistas continentales. Pero estaba el otro grupo, el que decía, no estamos preparados para separarnos de España, más bien, mientras tanto, hay que hacer que España nos reconozca como iguales ante los españoles, porque también nosotros somos académicos, somos intelectuales, ¿no es cierto? Merecemos gobernar junto a los españoles. Hablamos de los reformistas. Un reformista quiere reformar el sistema, no quiere romperlo, ¿no? Ahí tenemos a Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, José de la Ribagüero, Toribio Rodríguez Mendoza. El papel de estos señores, chicos, es muy importante, especialmente en el campo de la cultura, en el campo del conocimiento. Ellos son los que van a difundir en el Perú las corrientes de medicina, de física, de química, matemática superior. Las teorías de Newton, de Descartes, están entrando al Perú gracias a ellos. Ese será el aporte más importante. Ellos renuevan la educación. ¿Te imaginas cuántos egresados salen de las escuelas con un pensamiento más libre, más científico, más racional? Y se dan cuenta que el virreinato debe cambiarse, ¿o no? Y debe renovarse. Y no solamente para un grupo, sino para la mayoría, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es importante así la educación. Y su gran producto cultural es el Mercurio Peruano, la revista más importante a finales del siglo XVIII. Ahí se condensaron una serie de conocimientos, ¿no? De los ilustrados peruanos, de los precursores peruanos, de Hipólito Unanue, Baquijano y Carrillo y Rodríguez de Mendoza. ¿Correcto? ¿Cuál fue el objetivo del Mercurio Peruano? Concientizar a los criollos de que era importante, primero, darle a los criollos una identidad con el lugar donde nacen. ¿Cuál es primero? ¿España o Perú? ¿Qué es primero para nosotros, chicos? Es como decir, ¿no? ¿Quién es primero? ¿La vecina o nuestra madre? ¿Quién es primero? Bueno, con cariño la vecina de repente, ¿no? Pero ante todo es la madre, ¿no? Porque nos ha dado la vida. Entonces esa es la idea de los precursores, que la madre es la patria, ¿sí? ¿No? Y a ella debe responder los criollos. Pero no solamente el criollo nace en la patria, también ¿quién ha nacido en esta patria llamada Perú? Los mestizos, los zambos, los mulatos. ¿Te das cuenta que se fue construyendo una idea de integración? Esto no nace de la noche a la mañana, es un proceso de construcción. Pero ¿quién da el primer ladrillo? Los precursores. Muy importante eso, chicos, ¿eh? Ahí está. ¿Y dónde se reunían ellos para conversar, debatir? Los círculos, ¿no? El Comitorio de San Carlos, la Sociedad Mangas del País, la Escuela de San Fernando, aunque el más importante es el Comitorio de San Carlos. Recuerda que estos círculos criollos son círculos reformistas. Profe, ¿y los separatistas no se unieron a los reformistas? Lo que pasa es que un separatista es un radical, ¿sí o no? ¿Y tú crees que un radical es bienvenido? No, lo excluyen. Vizcarra de Guzmán, por ejemplo, Juan Pablo fue expulsado de Europa. Por eso que en esta primera parte de la independencia, chicos, las ideas predominantes son las ideas reformistas, ¿ya? Sin embargo, ocurrió un evento, un acontecimiento no en el Perú, sino en España, que dará inicio a la independencia del punto de vista político-militar. ¿Te acuerdas que te decía hace un rato? La crisis del Imperio Español. Uy, todo un problemón, chicos. Para empezar, en España había un rey llamado Carlos IV, que lo sacan del poder y lo reemplaza su hijo Fernando VII. ¿Ya? Eso se llamó el motín de Aranjuez. Un rey cambiado por otro en España. A continuación llega Napoleón Bonaparte. Napoleón obliga a que este último rey, Fernando VII, renuncie a la corona. Napoleón pone en España a su hermano José Bonaparte, ¿ya? Llamado en España Pepe Botellas. Ese evento se llamó la abdicación de Bayona.
Te das cuenta que los reyes españoles entraban y salían, no tenían poder, ¿no es cierto? Frente a ello, ¿qué va a ocurrir? En la misma España, Fernando y Carlos, los que ves en la imagen, desprestigiados, y una España invadida por Napoleón, con un rey extranjero, que el pueblo español no lo quería, porque era extranjero. Estábamos hablando del rey José Bonaparte, José I de España, hermano de Napoleón. Genera en España que un grupo de españoles, no todos los españoles, un grupo de españoles liberales, ¿recuerdan los liberales? En la Revolución Francesa, los revolucionarios, que se enfrentan al rey de Francia, ¿no? Eso mismo está pasando en España. Los liberales españoles se enfrentarán no solo a Napoleón, sino también a José Bonaparte. Y deciden que el poder de España no esté en manos de este rey extranjero, sino en manos del pueblo español. Para eso los españoles liberales se reúnen en las Cortes de Cádiz y hacen algo que jamás nadie pensó en España. Una constitución, chicos. Una constitución de tipo liberal. Una constitución válida para todos los españoles. Profe, pero América del Sur también era parte de España. Esta constitución también será válida para América del Sur, para las colonias españolas en América del Sur. O sea, para todo el imperio español. Pregunta, ¿quién ha dado la constitución? El pueblo, ¿no es cierto? Los españoles liberales. Tanto es así que los españoles, chicos, convocaron de América del Sur a criollos. Criollos peruanos viajaron a España. Ahí tenemos el caso, mira, de Vicente Morales Duárez. Entonces, una vez que se está creando la Constitución de España, la Constitución de Cádiz, se llama esa Constitución, automáticamente una Constitución, ¿qué significa? Que los habitantes del Imperio Español ya no son súbditos, son ciudadanos. Y un ciudadano tiene un derecho, ¿no es cierto? El derecho a elegir autoridades. O sea que a partir de ahora el ciudadano, tanto en América del Sur como en España, elegirán a los virreyes, a los a los intendentes, a los jueces, ¿no? El pueblo va a elegir a las autoridades. Obviamente, para los virreyes que están en América del Sur, en especial el virrey, ¿ya? El virrey Fernando de Abascal, que era un virrey justo que estaba gobernando Lima, él tiene miedo, el miedo es algo normal en la política, que toda América del Sur, que ya tiene este primer derecho, que es el derecho de ciudadanía, el temor del virrey Abascal en Lima es que estos súbditos que están en América Latina no solamente reclaman el derecho a elegir, también reclaman el derecho a autogobernarse, o sea, se puedan separar de España. Antes que eso ocurra, el virrey Abascal empieza un conjunto de guerras, observa el mapa, por favor, en una serie de territorios de América del Sur, en Caracas, Santa Fe, en Quito, en La Paz, en Santiago, en Chuquisaca, en Buenos Aires, un conjunto de campañas militares para aplastar a esos criollos que están comenzando sus asambleas para elegir autoridades. A propósito, estas asambleas para elegir autoridades se llamaban juntas de gobierno. La palabra te dice todo. Juntas de criollos para gobernarse a sí mismos. ¿No es cierto? Está empezando la independencia política militar. Pero, ¿qué hace Abascal, chicos? Va ciudad por ciudad. Quito, ¡pum!, aplastada. Santa Fe, aplastada. Abascal llega a Caracas, aplastada. Abascal se va a La Paz, a Chuquisaca, aplastada. Abascal se va a Santiago, recontra aplastada. La única que se independizó, ¿quién fue? Buenos Aires. Tanto es así, chicos, que Abascal decide que tanto Quito como Santiago de Chile se incorporen al virreinato peruano. El Perú crece en territorios. ¿Ya? Profesor, ¿y acá en el Perú no habían rebeliones criollas que planteaban ya esta idea inicial de independencia? Claro que sí. ¿Te acuerdas que te decía la Sierra Sur hace rato? Que lo despertó Túpac Amaru sin querer. Ya, la Sierra Sur está, como se dice, caliente. Está en un proceso de efervescencia, ¿no es cierto? Huánuco, Cusco, Arequipa, Tacna, Ayacucho se están levantando. Mira las rebeliones, mira. La primera rebelión criolla, que plantea la independencia política y militar separándose de España, o sea, el inicio de la independencia política y militar en el Perú, la representa esta rebelión en Tacna, mira, encabezada por Francisco de Sela. Profe, ¿no era San Martín? Antes que San Martín, 10 años antes que San Martín, ya hubo un peruano, digamos, que estaba proclamando la independencia del Perú, Francisco de Sela. ¿No es cierto? Pero lastimosamente su rebelión es destruida por Abascal, ¿recuerdas? Luego tenemos en Huánuco, se levantan los alcaldes de Huánuco contra el poder español
Ellos querían convocar una reunión para elegir autoridades, ¿no? Pacíficamente, pero llega Abascal y ¡pum!, aplasta esta rebelión. Luego tenemos en Tacna nuevamente otra rebelión de 1813, pero, atención con esto, chicos, la rebelión más fuerte, más contundente, tanto como la de Túpac Amaru, fue la de 1814, la del Cusco, encabezada por los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, un indígena, un cacique indígena que había peleado 30 años antes contra Túpac Amaru. Ahora, 30 años después, en esta rebelión, está a favor de la independencia. Chicos, este es el levantamiento criollo más importante de todos en la historia del Perú, pero fracasó. ¿Quién lo aplastó? El virrey Abascal. Profe, ¿qué hubiera pasado si esta rebelión del Cusco del año 15 hubiera triunfado? Ese sería nuestro año de independencia, ¿sí? La capital probablemente el Perú estaría en Cusco, no estaría acá en Lima. Lastimosamente, esta rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, que fue aplastada por Abascal, puso fin a esa época que empezó con Túpac Amaru, ¿te acuerdas? Porque toda la Sierra Sur, chicos, quedó desangrada. Se cuenta que hasta ese momento se contabiliza alrededor de 150.000 muertos en la Sierra Sur. Es la época más violenta de la República Peruana, más violenta que la época del terrorismo incluso. Fue sangrienta el golpe de los españoles, los realistas contra los indígenas. Por eso, chicos, como se dice, el gran triunfador de esta primera etapa de la independencia fue Fernando Abascal. ¿Ubicado dónde? En Lima. ¿De acuerdo? Profe, ¿quién apoyó a Abascal? ¿Lo apoyó el rey de España, Fernando VII? No. Abascal tuvo el apoyo de los limeños. ¿Te acuerdas que el profe nos decía que Lima era una ciudad comercial muy fuerte? Ya, esa gente apoya a Abascal. Así como acaba esta primera etapa, este primer ciclo acaba, ¿ya? Empieza un segundo ciclo. Y ese segundo ciclo lo veremos ahora con la corriente libertadora del sur. Recuerda que Lima ha triunfado con Abascal, pero... Disculpe. Sí. Está bloqueado el chat, no podemos escribir. Ya, a ver, vamos a corroborar. Profesor Víctor. Ahora a la segunda etapa de la independencia. Recuerda que la primera etapa, en síntesis, ¿qué pasó en la primera etapa? Recuerdan la crisis del Imperio Español, luego que vino la Constitución en España, el derecho a votar, a elegir, derecho al sufragio para los españoles y los criollos en América del Sur, ciudadanos. En América del Sur aparecen juntas de gobierno que van a hacer estas reuniones para elegir autoridades. Desde Lima, el virrey Abascal aplasta todas las juntas de gobierno, excepto la de Buenos Aires. ¿Sí? Y acá en el Perú empiezan las rebeliones, ¿no? Criollas, ¿ya? Sobre todo en la Sierra Sur, pero también fracasan porque Abascal las aplastó. Por eso que tú cuando escuchas a Abascal, chicos, estás hablando del virrey que impidió que América del Sur se independice antes de la llegada de San Martín. ¿Te das cuenta? Inclusive él impidió que el Perú se independice antes de la llegada de San Martín. Bien, se fue Abascal, pero desde Buenos Aires, José de San Martín prepara una corriente libertadora cuyo objetivo es llegar al Perú y derrotar al virrey. ¿Cómo se va a llamar esa corriente? La corriente libertadora del sur. Acá está San Martín. ¿Ya? San Martín tiene un proyecto, llegar primero a Chile, independizar Chile para luego llegar al Perú. Ese es el orden, ¿no es cierto? Bueno, San Martín logra contribuir con la independencia chilena. Por otra parte, luego San Martín, con el apoyo de Chile, hay que reconocer eso, el financiamiento de Chile, San Martín llega al Perú, desembarca en Paracas. Hace un mes atrás, hace unas semanas atrás, se ha conmemorado la llegada de San Martín, ¿no? Desembarcó en Paracas, justamente, ¿no? En 1820, o sea, se ha conmemorado 200 años, ¿no? Luego San Martín envía una misión militar a la Sierra Central, y luego San Martín de Paracas entra hacia Huaura, se va al norte de Lima, ¿no? Al norte chico de Lima. ¿Qué, profe? San Martín está acorralando la ciudad de Lima. Claro, la quiere acorralar. Él quiere ingresar a Lima no mediante disparos, cañonazos, no. Él quiere ingresar a Lima negociando la rendición de la capital. ¿Ya? Él no quiere enfrentarse al virrey en una guerra sangrienta, quiere negociar la independencia. Por eso San Martín se reúne con el virrey en dos conferencias, la conferencia de Miraflores, Mira, y la conferencia de Punchauca. En ambas conferencias, el plan de San Martín de darle una independencia negociada fracasó. El virrey, que en ese momento ya no estaba Abascal, estaba el virrey de la Serna, decide salir de Lima
y trasladarse a la Sierra Sur. ¿Por qué el virrey se va a la Sierra Sur? Porque ahí el virrey tenía, recuerdas, el respaldo de muchos criollos y españoles que habían aplastado a los rebeldes durante las rebeliones criollas en la época de Abascal, ¿te acuerdas? O sea, el sur del Perú, la Sierra Sur es realista, fuertemente realista, por eso el virrey se va allá. Mientras tanto, Lima, sin apoyo, sin protección del virrey, recuerda que Lima antes era muy fiel a España, pero ahora ve que San Martín está entrando a la capital. ¿Qué le queda a los criollos que estaban en Lima? A aceptar a San Martín. San Martín por eso inmediatamente proclama la independencia. ¿Ah? San Martín primero lo hace en Huaura, la primera proclamación de la independencia es en Huaura, en 1820, y la proclamación que tú siempre la ubicas con este dibujo, la ves en Lima el 28 de julio del año 21, ¿verdad? San Martín entonces proclama un gobierno, el protectorado, y la proclamación de la independencia, ¿qué significó? El fin del poder realista en Lima. Los virreyes pierden el poder en Lima, chicos, pero todavía mantienen el poder en la Sierra Sur. Como ya en Lima no está el virrey, San Martín va a crear en Lima, acá, el llamado protectorado. El protectorado, chicos, es el primer nombre que recibe el Estado peruano. ¿Ya? El Estado peruano, si bien no era todo el Perú, básicamente Lima, pero es el nombre que recibe el naciente Estado peruano. San Martín nunca se proclamó presidente, San Martín nunca quiso ser rey, San Martín es un protector. ¿Y qué es el protectorado en simples palabras? Es un gobierno temporal. Lo que quiere San Martín es traer al Perú un príncipe europeo. Pero San Martín quiere que el Perú tenga una monarquía como la de Inglaterra, ¿recuerdas? Constitucional. Y hasta que el príncipe llegue, San Martín va a gobernar provisionalmente. Eso se llama protectorado. Acá están las medidas de San Martín. Mira, observa las medidas que hace San Martín. Elimina la mita. A propósito, la mita se elimina para siempre en el Perú. Elimina el tributo indígena, aunque luego va a regresar el tributo indígena. Le da la libertad a los esclavos, funda la Biblioteca Nacional, los símbolos patrios, en fin. San Martín quiere integrar a la sociedad peruana con elementos comunes, ¿no es cierto? La biblioteca, la bandera, el escudo, el himno. Lastimosamente no logra hacerlo, ¿ya? San Martín le piden, San Martín, ¿por qué no haces una guerra contra el virrey de la Serna? San Martín no llegó a organizar un ejército contra el virrey de la Serna, y San Martín tuvo que dar un paso al costado. San Martín convoca un congreso, este congreso, que es el primer congreso peruano, se convoca para 1822, y este congreso, curioso, convocado por San Martín, termina expulsando a San Martín del congreso. Le dice a San Martín, muchas gracias por tus servicios, pero hasta la vista, ¿no? El congreso ahora asume la conducción de la guerra de independencia. El congreso, para empezar, elimina el protectorado, funda la república, la actual república que nosotros tenemos, la funda el Congreso peruano, pero el Congreso nunca convocó elecciones para elegir a un presidente como hoy día lo tenemos. El Congreso tenía miedo al presidente. Por eso el Congreso nombra una junta militar encargada de derrotar al virrey de la Serna. Esta junta militar fue liderada por un general, José de la Mar, experto en guerras, pero el virrey de la Serna logra derrotar a esta junta militar. ¿Qué pasó? Ese mismo ejército peruano, convocado por el Congreso, termina dándole golpe de Estado al propio Congreso. Algo que va a ser parte de nuestra cultura política, el ejército contra el Congreso, la clásica, ¿sí o no? ¿Cómo se va a llamar este primer golpe de Estado de nuestra república hacia el Congreso? Mira, observa, el motín de Balconcillo. Nunca olvides esto, ¿eh? Es el primer golpe de Estado en la historia republicana. Y los militares ponen en la presidencia justamente a un personaje llamado José de la Ribagüero, un hombre rico de Lima. Recuerda que el Congreso no quería presidente, pero el ejército ha impuesto un presidente, José de la Ribagüero. Y Ribagüero, chicos, también plantea una guerra contra el virrey de la Serna, fracasa Ribagüero, uy, mal para el Congreso. Así que el Congreso, viendo que Ribagüero ha fracasado, y peor, Ribagüero se ha retirado a Trujillo, y desde Trujillo, el expresidente Ribagüero empieza a negociar un acuerdo con el virrey de la Serna, lo cual para el Congreso es visto como traición a la patria. Pero mientras tanto el Congreso también ha nombrado un segundo presidente del Perú, José Torre Tagle, que también, siendo presidente peruano, está negociando con el virrey de la Serna. Para el Congreso los presidentes han traicionado la causa, ¿no? De alguna manera. Así que el Congreso llama a este general llamado Bolívar. Bolívar llega al Perú con una condición, que le entreguen todos los poderes para que termine la guerra de independencia.
¿Qué hace el Congreso, chicos? Le da todos los poderes. Así nace la dictadura de Bolívar. Bolívar, chicos, que venía con una serie de batallas ganadas desde el norte, la corriente libertadora del norte, ¿no es cierto? Venezuela, Colombia, Ecuador, llega al Perú. Bolívar hace algo que ni un militar había logrado convocar, llama a la población más humilde de la guerra, ¿no es cierto? Estamos hablando de los indígenas, los ambos, los mulatos, en fin, organiza un ejército de montoneros y guerrillas y termina derrotando a los españoles, a los realistas, para ser más exacto, tanto en Junín como Ayacucho. Se firmaría en esta ciudad la capitulación de Ayacucho y con ese documento termina la guerra de independencia. Termina nuestra independencia con Bolívar, ¿correcto? Por eso que Bolívar pone fin a la guerra de independencia, correctamente. Bueno, Bolívar, para terminar, tenía un proyecto, el proyecto de unir toda América Latina en un solo bloque. Ese proyecto se llamó la Confederación Hispanoamericana, que Bolívar lo iba a anunciar en el Congreso de Panamá. La convocatoria fracasó. Así que propuso un segundo proyecto, la Federación de los Andes, que era la alianza de los países que Bolívar había ayudado a independizar. Pero el proyecto también fracasó. No obstante, cuando Bolívar se va del Perú, el gobierno, el Estado peruano va a pasar a manos de los militares durante casi 70 años. Y eso lo vamos a llamar nosotros después el primer militarismo. ¿Ya? Muy bien, señores, con esto hemos concluido. Profe Víctor, ¿de repente ha escrito las claves? Ah, ya está. Ya leí la clave de los chicos. Adelante.